Nos metemos ahora en la primera de las notas. Acuérdate que estás participando por los premios del día de hoy. Damos por completo vuelta a la página y nos metemos en una temática muy importante, muy sensible y tiene que ver con los derechos de los niños y de las niñas y los trabajos que se están realizando justamente para la toma de conciencia y para que esos derechos sean operativos. Y para eso lo tenemos a Sebastián Cuatromo y a Silvia Piceda de la Asociación Civil Adultos por la Infancia. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Qué lindo tenerlos acá con nosotros. Gracias. Bueno, Argentina desde el año 1990, ¿no?, que adhirió a esta Convención de los Derechos de los Niños, pero vemos que todavía falta mucho para que esos derechos quizás sean más operativos, sean más palpables en la realidad. Sí, en verdad falta mucho, pero nosotros tenemos a la vez mucha esperanza, porque en los últimos años vemos que las víctimas nos estamos animando cada vez más a contar lo que nos pasó, a hablar de nuestros dolores, a juntarnos con otros y otras, y esto sirve realmente para que la sociedad toda empiece a asumir que los adultos podemos cambiar la suerte de la infancia y debemos hacerlo. Para nosotros un paso fundamental es, como adultos, hablar de nuestros dolores de infancia y para empezar a tener empatía con los niños de hoy y poder cambiar la realidad en el presente. Porque recordemos que particularmente los adultos por los derechos de la infancia, nuestra asociación civil, somos personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y también adultos protectores de niños víctimas en el presente. El delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, según estadísticas de la Comunidad Europea, es algo que sufren 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. El 20% de la población. Y sin embargo, todavía en eso también, como sociedad adulta, en la escena pública, estamos muy lejos de que tamaña injusticia, tamaño delito tenga la presencia que tendría que tener en la conciencia crítica colectiva, en el debate público, en las políticas públicas del Estado como garante de los derechos de la infancia. Y por eso en ese sentido nosotros desde hace años lo que hacemos es testimoniar públicamente nuestras historias como adultos que fuimos víctimas de abuso en la infancia, en todos los medios de comunicación a donde nos convocan y en escuelas, universidades, centros culturales. Hoy a las 5:30 de la tarde vamos a estar acá en la ciudad de Córdoba, en Avenida Colón 1141, en la sede de Secopal, compartiendo una charla abierta con la comunidad. Porque creemos que es fundamental esta presencia nuestra como adultos, con nuestras historias y nuestros relatos, para empezar a cambiar esta historia, para romper el silencio, la negación, el tabú y sobre todo para empezar a proteger a la infancia de ahora. Nosotros decimos para darle voz a los que todavía no tienen voz. Y para eso hace falta adultos comprometidos. Ustedes no son de Córdoba, ¿no? Son de otras provincias. ¿De qué lugar? Somos de Capital Federal. De Capital Federal, los sí, dos. Sí. Bien, y hace ya casi 7 años, ¿no? De acuerdo a lo que me contaban detrás de cámara, que están con el trabajo de esta asociación civil y que han nacido con ese motivo que ustedes cuentan. Estaban mencionando estas charlas y para que la sociedad tome conciencia y que seamos los adultos, ¿no?, que tratemos de defender a nuestros niños. ¿Cuesta que los adultos tomemos conciencia? Hay como una especie, como decías vos, de negación ante algo que es tan importante y hacemos muchas veces la vista gorda. Nosotros vemos que hay algo que nos da mucha alegría, que es esto que te decía, que vemos que cada vez se habla más del tema, que cada vez las víctimas nos animamos a hablar más y vemos que hasta en lo público aparecen, sí, compañeras y compañeros refiriendo a mí me pasó, esto me pasó en la infancia. Y eso también gracias al trabajo de ustedes, ¿no? De personas como ustedes que tienen ese motor para que esto se visibilice. Sí, pero vemos que la sociedad esto lo está tomando, como que es una necesidad de la sociedad nuestra terminar con el silencio. Eso por un lado. Por el otro vemos la paradoja, que es que, por ejemplo, a nivel judicial, el Poder Judicial todavía no toma nota de esto y sigue actuando de una manera que en general desprotege a la infancia, en general no toman medidas realmente teniendo en cuenta la importancia y la particularidad de este delito. Y ahí es donde vemos, para nuestro entender, donde vemos que está más floja, si vos querés, nuestra sociedad. Porque en lo público, en la sociedad, vemos un gran cambio. Si vos mirás hoy, con 10 años atrás, claramente, hoy vos entras a internet y ves que hay compañeros y compañeras contando sus testimonios, ves organizaciones, ves redes, ves que hay como todo un movimiento social asumiendo estos dolores. Ahora, cuando esto lo querés llevar a nivel del Poder Judicial, ves que todavía sigue siendo el delito más impune, que no se toman medidas realmente teniendo en cuenta que a los niños y a las niñas hay que protegerlos, cuidados y que es obligación del Estado hacerlo. Absolutamente. Ahí es donde nosotros vemos todavía
una gran brecha y es donde realmente hay que tratar muchísimo de que esto se resuelva pronto, porque yo considero que lo que está pasando a nivel judicial hoy en nuestro país es escandaloso, verdaderamente escandaloso, que si tomáramos conciencia como sociedad, realmente tendríamos que estar realmente muy preocupados todos y todas viendo la realidad de los niños. El Estado debería, ¿no?, de ejercer una vía un poco más fluida, sobre todo teniendo en cuenta que cuando estos episodios ocurren, la familia que tiene que armarse también de valor para enfrentar todos estos procedimientos y encima toparse, como dicen ustedes, con estas trabas y las distintas burocracias. ¿Están conformes con la pena que tiene esta clase de delitos en el Código Penal o les parece que debería ser una pena aún mayor? A ver, por ejemplo, mi historia, que es pública desde hace años, ante este estado de impunidad es todavía una excepción a la regla. Yo pude lograr llevar a juicio y a condena a quien había sido el abusador de mi infancia más de 20 años después de haber sido víctima del delito. En el año 2012, tras una larga historia de dolor y de lucha, logré llevar a juicio y a condena al ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi, que había abusado de mí en mi infancia cuando yo era un niño alumno del Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, que es un colegio privado confesional católico. Y mi abusador fue un docente y religioso, hermano marianista de este colegio, que también abusó de otros chicos, compañeros míos, que tenían la misma edad que yo en aquel momento. Digo, y pude lograr, más de 20 años después, juicio y condena, fue a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Fue en ocasión de ese juicio oral y público en el 2012, cuando hice pública mi historia por primera vez, con el sentido y con el sueño de que mi historia trascendiera colectivamente, de que pudiera servirle a la sociedad de la que formo parte, de que pudiera contribuir colectiva y públicamente a dar cuenta de esta enorme injusticia. Y en este sentido, lo comparto una y otra vez porque todavía es una excepción a la regla de impunidad. Nosotros preferimos poner mucho más el eje en esto que en las penas en sí y en los montos de las penas. Bien. Y además otro agregado muy particular. El abuso sexual contra las niñas, niños y adolescentes donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales, culturales y económicos. La historia pública de lucha de Silvia fue víctima en su infancia, pero después como mamá le tocó tener que defender a su hija frente a un progenitor abusador. Es un claro testimonio de esto que compartimos. Es la de que en el terreno judicial, cuando ella fue a defender a su hija, se encontró con una profunda revictimización hacia su hija y hacia ella como adulta protectora. La causa terminó en la impunidad. Es decir, todavía, por ejemplo, en el Poder Judicial existe un estado de mentalidad y de procedimientos que hace que ante el abuso intrafamiliar, que es el que predomina en nuestras sociedades, las causas la mayoría de las veces terminan impunes. Y no solo eso, sino inclusive en ocasiones se llega a que los chicos tengan que revincularse con sus agresores. Que estamos hablando que buena parte de las veces los agresores de los chicos son los progenitores. Los propios padres, claro. Para nosotros un padre cuando abusa deja de Sí. ser padre, por eso lo llamamos progenitor. Así es. Los progenitores, los padrastros, los tíos, los abuelos, primos, hermanos mayores. O sea, una de las complejidades básicas que tiene esta gran injusticia es que el abusador, y en ocasiones las abusadoras, de las niñas y niños, son las personas de su máxima confianza. De ahí lo complejo que es a nivel psicológico y emocional. Para niños y adolescentes tenés que sobrellevar tamaña injusticia. Y el Ministerio Público Popular que debería tomar realmente cartas en el asunto, porque teniendo en cuenta, ¿no?, lo vulnerable de la situación de los niños y de las niñas, como decir, en el contexto donde debería encontrar la contención, ahí está la agresión, evidentemente requiere de un Estado y de un Poder Judicial que sea lo más activo posible. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que esto se pueda llegar a revertir? Creemos que a nivel de los poderes del Estado y de los funcionarios del Estado, debiera haber una ley parecida a la de Micaela, la ley Micaela, debiera haber obligación de formarse y recibir cursos que se formaran sobre infancia, conocimiento de abuso, de malos tratos. La infancia y el abuso sexual contra la infancia tiene particularidades que tienen que ver juntamente con los vínculos del victimario con la víctima, con la edad de la víctima. O sea, hay que formarse, hay que saber, hay que estudiar. Nosotros creemos que debiera ser obligatorio para todos los funcionarios del Estado tener una formación básica y todos los años recibir clases sobre lo que es abuso sexual, sobre lo que es el maltrato a los niños y sobre lo que son los diagnósticos, los recursos diagnósticos, los recursos que hay para tratamientos. Nos creemos eso, que sería como un cambio, una obligación, porque lo que vemos básicamente es muchísima ignorancia, muchísimo desconocimiento.
Este desconocimiento en personas que tienen que tomar decisiones de protección hacia los niños termina siendo un acto, por eso yo te digo, hasta escandaloso, diría el término. Es un escándalo que hoy vos como mamá vayas a hacer una denuncia diciendo, mirá lo que me enteré, o como papá, porque son los casos en los que las progenitoras son las abusadoras, vayas a hacer una denuncia diciendo, mirá lo que me enteré, mirá lo que sospecho, mirá lo que me dijo mi hijo, y te encuentres que te tenés que terminar frenando la denuncia o tratando de pelear en contra del Poder Judicial porque tenés el riesgo de que te quiten la tenencia de tu hijo y se lo entreguen al que vos estás denunciando Tremendo, como agresor. Tremendo. Esto de las famosas revinculaciones forzadas, niños y niñas que piden por favor que no quieren estar con ese progenitor, no solo por abuso sexual, muchísimas veces el abuso es físico, por golpes, malos tratos, desprecios. El niño y la niña están diciendo no quiero, porque por lo que sea, y no Sí, se psicológicos escucha también, la voz sí. del niño. O sea, esto que está pasando yo considero que es un escándalo, porque lo cierto es que en mi época, cuando yo fui abusada, y se lo dije a mis padres no hicieron nada, pero en esa época, en líneas generales, nadie hablaba del tema. Nadie de la sociedad en general tenía la gravedad del tema del abuso. Hoy lo sabemos, por eso te digo, hoy estamos las víctimas y sobrevivientes, más diciendo públicamente, mírennos, esto nos pasó, estas vidas llevamos adelante con todas estas dificultades porque en su momento no fuimos protegidos. Hoy se sabe. Entonces, ante esto que se sabe, tenés la obligación de proteger la infancia, porque ya sabés que no es menor. Ahora, por eso, nos parece que hay que formarse, hay que saber, pero que tiene que ser obligatorio esto, absolutamente obligatorio. Y en otro plano, que para crear las condiciones para que las chicas y los chicos puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, compartir lo que les pasa, reitero, buena parte de las veces sufren los abusos en los ámbitos intrafamiliares. Una herramienta fenomenal que tenemos para trabajar en su protección en nuestro país es la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada por el Congreso Nacional en el año 2006, obligatoria para todas las escuelas del país, públicas de gestión estatal y públicas de gestión privada. Y sin embargo han pasado 13 años, nosotros viajamos por todo el país y en líneas generales estamos muy lejos de que esa ley sea una realidad en todas las aulas de la Argentina como debería. Y entre otras cosas, si esa ley se aplicara, no tenemos dudas que las situaciones de abuso que los chicos sufren van a tener que aflorar con muchísima mayor fuerza, con muchísima mayor intensidad y entre otras muchas cosas, cuanto antes esto aflora y los adultos intervienen protegiendo a los chicos, eso es muchísimo mejor para la recuperación y para el futuro de ellos y que no tengan que transitar experiencias como las que damos cuenta los adultos sobrevivientes. En mi caso yo recién pude hablar de los abusos que había sufrido 10 años después. Muchas y muchos no logran hacerlo nunca. En nuestro grupo se acercan hasta personas de más de 80 años que recién en este momento de su vida pueden empezar a hablar de los abusos que sufrieron en la infancia. Así que ahí hay otra herramienta básica, otra obligación del Estado, consagrada en la formalidad, pero todavía no llevada a la práctica, como es la Ley de Educación Sexual Integral. Y la escuela, que es rol fundamental, ¿no? Teniendo en cuenta que esto muchas veces ocurre en el ámbito intrafamiliar, el papel tremendo, bueno, y que no se haga operativa esa ley, es evidente que no está en la agenda, no está en la prioridad los derechos de los niños y de las niñas. Es que es eso lo que vemos, la prioridad hoy para los adultos no es la infancia. Y parece algo, nosotros decimos, no, es imposible, en Occidente la infancia primero. Vemos que ahí está la gran falsedad. No somos una especie que cuida a la cría. No somos una especie que en verdad pone la cría por delante de sí misma. Hay mucho discurso, pero Hay poca mucho acción. discurso, mucho Día del Niño, mucho Disney World, pero muy poco pensar en políticas y en pensar en la realidad, cómo construimos un mundo para que nuestra cría sea realmente criada con amor, respeto, cuidado, como debe ser. Bueno, y está bueno también estos espacios y que ustedes tengan la posibilidad de compartir. Gracias. Es un lujo tenerlos acá con nosotros para que, bueno, la audiencia, ya sean niños y también los adultos, podamos todos tomar cartas en el asunto. Estar bien pendientes de lo que pase a los niños, no solamente de nuestro ámbito familiar, ¿no? Sino también a los niños que están en el barrio, los niños que están Nuestro lema es, compartiendo para un crear a un trabajo. niño hace falta una aldea. La responsabilidad del cuidado, de la suerte de los niños es del conjunto de la aldea, de la comunidad adulta. Nadie puede considerarse al margen. Digo, por eso vamos con nuestro testimonio en lo público. Hoy acá en la ciudad de Córdoba, viernes y sábado vamos a tener actividades en el Valle de Punilla, en San Roque, en La Falda, en Capilla del Monte, en Casa Grande y Huerta Grande. Todo el tiempo apelamos al conjunto de la comunidad adulta.
es la sociedad en su conjunto la que tiene que implicarse y comprometerse en el cuidado de la infancia. Bueno, reiteramos entonces la invitación para que podamos sumarnos y podamos asistir, ¿no? a escucharlos. Hoy, 5:30. Hoy a las 5:30 de la tarde en Colón 1141, en la sede de Secopal, charla testimonial abierta para el conjunto de la comunidad de la ciudad de Córdoba. Ahí está, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas por estar gracias. acá, Gracias. gracias por el trabajo que están haciendo, No, por la muchas valentía y por esta siembra tremenda por el futuro de la Gracias. Argentina. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, pausa corta de la vuelta. A todo ritmo bailando, moviendo la cola y la cintura para abajo a todo ritmo bailando. Acá la joda está empezando. Ella lo baila a todo ritmo bailando, moviendo la cola y la cintura para abajo a todo ritmo bailando. Acá la joda está empezando. Esto se baila así, una mano en la cintura y la otra por ahí. Como el meneadito, pero esto es más apretadito. Dale hasta abajo despacito. Choca, 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 choca.